Ella pensó que lo sabía todo sobre el amor, que el olor a romero y vainilla de su casa recién decorada era el prefacio de una vida entera de certezas. Se equivocaba. Aquel susurro, durante la luna de miel, fue el punto donde el mapa de su vida se rasgó, donde las coordenadas que ella había memorizado se disolvieron en el aire salado del Mediterráneo. Pero antes de continuar, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Porque la historia de Lía y Pedro no es solo sobre un matrimonio, es sobre lo que sucede cuando descubres que el amor tiene capas que jamás imaginaste. Y que la verdad, a veces, es el romance más peligroso de todos. Lía y Pedro tenían el tipo de vida que hacía suspirar a los vecinos. No era lujo, era simetría. El apartamento, recién comprado, tenía paredes gris claro que reflejaban la luz de la mañana de una manera suave, y el ruido de la ciudad llegaba filtrado por las gruesas ventanas. Lía era diseñadora, gráfica, vivía entre píxeles y plazos, pero era en las pequeñas manías donde ella se definía. Necesitaba que la taza de café estuviera siempre en el mismo lado de la encimera de mármol blanco. Organizaba los libros por color, no por autor. Necesitaba orden para respirar. Pedro era el caos amable que la completaba. Un ingeniero civil, práctico y firme, pero que, extrañamente, vivía en un universo de atenciones inesperadas. Dejaba notas en el espejo del baño. Recordaba el cumpleaños de la abuela de ella. Tenía aquella sonrisa de medio lado que la desarmaba, capaz de transformar cualquier discusión sobre facturas pendientes en una promesa silenciosa de que todo saldría bien. Se casaron hace 3 semanas. La fiesta fue un dulce borrón, olor a rosas marchitas y champán agrio al día siguiente. El coste de aquel día de ensueño, y especialmente del viaje que estaba por venir, había sido alto. Ahorraron durante 2 años. Se apretaron el cinturón. Lía recordaba el peso de la culpa, aquella sensación de que quizás estaban gastando demasiado. Pero Pedro siempre la calmaba. Nos merecemos esto, mi amor, decía, mientras le acariciaba la nuca con los dedos. La luna de miel en la costa amalfitana era el trofeo, la recompensa por la dedicación y el amor que juraban ser inquebrantable. La rutina previa al viaje fue una carrera. Ese cansancio que solo conocen quienes se casan y tienen que volver a la realidad. Lía dormía poco. El olor a cajas de cartón y plástico de burbujas todavía estaba impregnado en su ropa. Ella recordaba a Pedro al teléfono, resolviendo 1000 cosas de última hora, a veces saliendo para encuentros urgentes con proveedores, lo cual era extraño, ya que su obra estaba en fase de finalización. Pero ella ignoraba los pequeños signos de estrés. Era la presión, pensaba. La llegada a Positano fue una explosión de colores y olores. El aire era salado, húmedo, mezclado con el aroma intenso de limones sicilianos machacados, y tierra seca. El olor de Europa, pensó Lía, era diferente, más antiguo, más profundo. Estaban en un hotel encajado en el acantilado, un laberinto de escaleras y terrazas con bugambillas moradas cayendo por todas partes. El balcón de hierro forjado daba al azul infinito del Mediterráneo. El calor de la tarde era pesado, una manta sobre la piel, y el ruido de las olas rompiendo allí abajo era hipnótico, casi un tambor lento. La habitación era pequeña pero encantadora, con azulejos pintados a 1900 mano y una cama enorme cubierta por sábanas de lino que olían a sol. Lía se tiró sobre la cama, exhausta por el viaje en avión y por la diferencia horaria, pero radiante. Pedro, sin embargo, parecía extrañamente agitado. No se relajaba. Caminaba por la habitación, comprobaba la vista, miraba el móvil más de lo normal. ¿Estás bien?, preguntó Lía, observándolo quitarse la camisa, su piel bronceada reluciendo a la luz amarillenta que entraba por la puerta del balcón. Claro, respondió, con una sonrisa demasiado rápida, solo admirando la vista. Se acercó y le besó el hombro, un gesto familiar, pero la tensión en su mandíbula no pasó desapercibida. Aquella cena fue la primera pista que Lía había perdido. Comieron pasta fresca y bebieron un vino tinto local, pesado y denso. Pedro, generalmente tan hablador y magnético, estaba callado. Miraba el mar, el paisaje que parecía irreal, pero sus ojos estaban fijos en algo que no estaba allí. Estaba ausente. Cuando Lía intentaba sacar un tema sobre el futuro,
sobre los hijos que planeaban tener en aquella casa gris claro. Él respondía con monosílabos. Debe ser el desfase horario, se convenció ella. De vuelta a la habitación, esta estaba oscura, iluminada solo por el reflejo plateado de la luna en el agua. El sonido de las olas era más fuerte ahora. Lía sintió su piel contra la suya, fría al principio, calentándose con el contacto. Estaba exhausta, feliz. Era la perfección que ella había diseñado. El clímax de su historia de amor predecible y segura. Él estaba sobre ella. Su peso era consuelo. Su respiración era familiar. Pero había una intensidad diferente. Un temblor casi imperceptible. El momento se alargó. La urgencia fue reemplazada por una lentitud calculada, como si estuviera mapeando cada centímetro de ella, no por placer, sino para la memorización. El movimiento cesó. Pero la intensidad no. Se detuvo. Su cuerpo tenso, apoyado en los codos. Lía sintió su corazón latir, fuerte contra su pecho. El aliento cálido en su oído. Ella esperaba una palabra de amor, una broma. La confirmación de que este era el mejor día de sus vidas. Él inclinó la cabeza. Su voz era ronca, un sonido que ella nunca había oído, casi irreconocible, cargado de una gravedad que parecía tragarse la luz de la luna. Lía, susurró él. ¿Sí?, respondió ella, confundida por la pausa. Abrió los ojos en la oscuridad, tratando de encontrar los de él. ¿Puedo continuar? La pregunta era simple, pero su peso era abrumador. No era una cuestión de deseo, era una pregunta de permiso, de frontera. Y lo que vino después de aquella pregunta no fue un beso, no fue un acto de amor, fue una confesión, entregada en el momento más vulnerable, que explotó toda la simetría que Lía había construido en su vida. Sé que no debía haber hecho esto, dijo con la voz quebrada, el aire cargado de limón y... ¿Qué has hecho, Pedro?, preguntó ella, con el cuerpo congelándose bajo el peso de... Él, sintiendo el aroma de un pavor que no le pertenecía. Él respiró hondo, y el sonido de aquella inhalación fue el sonido de la puerta cerrándose en su vida anterior. Tengo un secreto, Lía, y está aquí, dijo, y Lía sintió un objeto extraño, duro y frío, presionándole la costilla. Ella solo se dio cuenta, en la oscuridad, de que él estaba sujetando una pequeña grabadora digital. No sé si puedo seguir adelante sin contarte esto. La luna de miel había terminado antes de empezar, y el romance que Lía viviría no sería con el hombre con el que se había casado. Sería con el misterio que él había traído a la habitación. El sonido de la grabadora digital, golpeando su costilla, era minúsculo. Pero para Lía pareció el disparo de un cañón en la oscuridad del dormitorio. Sintió un escalofrío gélido recorrer su espina dorsal, y el calor de Pedro, que antes era un refugio, se convirtió en una presión asfixiante. No sé si puedo seguir adelante sin contarte esto, había dicho. Aquellas palabras eran el corte que separaba el antes y el ahora. ¿Qué es esto, Pedro? Lía logró susurrar con la voz ronca, luchando contra la náusea. Intentó empujarlo, pero él la sujetaba con una fuerza que ella nunca supo que poseía. Ya no estaba allí como su marido. Era un extraño en pánico. Es la prueba. Es la razón por la que estamos aquí, confesó. Y el olor a limón y culpa se intensificó. Comenzó a hablar rápidamente, con la voz baja y urgente, como un narrador de película, de suspense contando el clímax. Lía necesitaba tiempo, luz, aire, pero él solo le ofrecía la oscuridad y la presión. Explicó que había trabajado para una empresa de fachada, algo que él siempre llamó consultoría financiera, pero que era, en realidad, un esquema de blanqueo de dinero que involucraba a figuras muy poderosas. Él era el contable, el hombre de los números, y tenía acceso a todo. Cuando se dio cuenta de la escala de la operación, el miedo lo paralizó. Lo copié todo, Lía, dijo, con el aliento cálido y desesperado. Está todo aquí, en esta grabadora. Hay nombres, fechas, transferencias, lo suficiente para derribar la mitad del sistema. ¿Pero por qué te casaste conmigo?, preguntó ella, la pregunta más importante, la que dolía más que la traición o el... Tú eras mi escudo, respondió, sin suavidad. Solo brutalidad honesta. Tu vida es limpia, Lía. Tu familia, tu trabajo. Todo es transparente. Necesitaba una coartada perfecta. Una fachada para sacar esta cosa del país. Nadie buscaría a un contable fugitivo en luna de miel.
La perfección que ella había diseñado, el clímax de su predecible historia de amor, era solo una cortina de humo para su fuga. Esa habitación con olor a sol y lino era una trampa. Nos van a casar, Lia. Si saben que tengo esto. El calor de la tarde, la belleza de las bugambilias, el azul infinito del Mediterráneo. Todo se deshizo en toxinas. Lia sintió la traición como un ácido en el estómago. No lloró. La conmoción era demasiado grande. Solo se movió, empujándolo con una fuerza inesperada, y se sentó en la cama, tirando de la sábana para cubrir su desnudez emocional y física. ¿Tenías que contarme esto ahora? ¿En medio de nuestra luna de miel? No podía esperar. Ya no puedo seguir fingiendo, dijo, y Lia vio una lágrima deslizarse por su rostro en la penumbra. Pedro no era un villano de película. Era un hombre cobarde que había tomado una decisión terrible, y ahora estaba roto por el miedo. Se levantó y comenzó a vestirse apresuradamente, echándose la ropa arrugada de vuelta al cuerpo. Necesitaba salir, explicó. Necesitaba entregar la grabadora al contacto. ¿Qué contacto?, preguntó, sintiendo que su voz temblaba. Es la única persona que puede protegernos. Un hombre. Está esperando en Nápoles. Lo conozco de lejos. Es un intermediario. Alguien que trabaja para la organización que va a exponer esto, dijo. Debo encontrarlo al amanecer. Lia miró la pequeña pieza de metal frío. Encima de la mesita de noche, la grabadora digital. Parecía un insecto inofensivo, pero contenía la destrucción de sus vidas. Tengo que irme ahora, dijo Pedro. Tomaré el primer ferry. Debes quedarte aquí. Actúa con normalidad. Si algo sucede, si no llamo antes del mediodía, tienes que irte. ¿Ir a dónde?, preguntó Lia, sintiendo cómo el pánico le subía por la garganta. Él dudó. Si no regreso, debes llamar a este número, dijo, tomando un bolígrafo y garabateando apresuradamente en una servilleta del hotel. Se inclinó, y la oscuridad pareció tragarlo. Ese es el número del contacto. Si desaparezco, debes entregárselo. Lia tomó la servilleta. El papel era áspero bajo sus dedos. Él te encontrará aquí, dijo, con la voz baja. Él te preguntará. ¿Todavía está lloviendo en Milán? Debes responder. El viento ha traído el olor del mar. Es la contraseña. Pedro la besó en la frente. Un beso frío y apresurado. Y Lia supo que esa era la despedida del hombre al que creía haber amado. Tomó una mochila pequeña y salió por la puerta principal, deslizándose hacia la oscuridad de la noche italiana, dejando atrás solo el olor a sudor frío y el silencio ensordecedor de las olas. Lia se quedó despierta. La noche parecía no tener fin. El ruido de las olas ya no era hipnótico, era una cuenta regresiva. Se levantó, sintiendo el lino frío de la cama y el azulejo helado bajo sus pies. Caminó hasta el balcón y miró el mar, el horizonte comenzando a clarear con una luz gris e incierta. No sentía rabia, solo un vacío profundo y la fría adrenalina de la supervivencia. Su vida había sido robada, pero ella seguía viva. Tomó la grabadora y la servilleta. Ahora era una mensajera, un personaje secundario en un drama que no era suyo, pero que la había absorbido por completo. Cuando el sol finalmente salió, explotando en naranjas y rosas sobre el mar, Lia se sintió expuesta. El olor a café fresco subía del restaurante del hotel. Se vistió, eligiendo un ligero vestido de algodón, la única prenda que parecía remotamente normal. Intentó comer, pero el miedo le había quitado el apetito. Las horas se arrastraron. Cada minuto era una losa. Revisaba el móvil cada 5 minutos. Llegó el mediodía. El móvil permaneció en silencio. Pedro no volvería. Lia se sentó en la terraza. El calor de la mañana ya intenso. El aroma de limones sicilianos machacados, ahora mezclado con sal, y la inevitabilidad. Miró la servilleta arrugada en su mano. El número escrito con tinta negra temblorosa. Era hora de llamar al misterio. Marcó. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. La voz que respondió era profunda, áspera, con un acento que no pudo identificar, pero que parecía cargar el peso de muchas lenguas y muchos secretos. ¿Diga?, preguntó la voz. Era un sonido seco, sin emoción. Lia dudó, la saliva seca en su boca. «Mi nombre es Lia», dijo, intentando mantener la voz firme. «Necesito hablar con el contacto». Un silencio tenso. Lia podía
Oír el sonido de tráfico pesado al otro lado de la línea. Quizás Nápoles. ¿Sigue lloviendo en Milán? Preguntó. Su voz era como grava arrastrada. El viento trajo el olor del mar, respondió ella, la contraseña saliendo como una oración. Otro silencio. Un clic en la línea. ¿Dónde está? Preguntó. Lía dio el nombre del hotel, la ubicación exacta, sintiéndose vulnerable al exponer su posición. Pero no había otra opción. Quédese en la habitación. No salga, no hable con nadie. Llego en 1900. 2 horas, dijo. Y colgó. 2 horas. Lía caminó por la habitación, la energía nerviosa impulsándola. Revisó la puerta, la ventana, la caja fuerte pequeña. Escondió la grabadora y la servilleta dentro de un tubo de crema solar vacío. Un escondite ridículo, pero rápido. Regresó a la terraza, observando el laberinto de escaleras y terrazas. El Mediterráneo brillaba, indiferente al terror humano. Exactamente 2 horas después, escuchó el sonido de pasos en el pasillo. No eran los pasos apresurados de un empleado del hotel. Eran pasos firmes, calculados. El sonido se detuvo en su puerta. 3 golpes suaves. Lía respiró hondo, sintiendo el corazón martillear en el pecho como un pájaro atrapado. Abrió la puerta. Él estaba parado allí, y todo lo que Lía había imaginado sobre un intermediario de espionaje fue borrado inmediatamente por la realidad de aquel hombre. No era grande ni musculoso como en las películas, pero tenía una presencia intensa, controlada. Sus ojos eran de un marrón profundo, casi negro, y la analizaron en un segundo, registrando su miedo, su ropa de algodón, el desorden en su alma. Llevaba ropa oscura y ligera, adecuada para el calor, pero que parecía hecha de un material que no se arrugaba y que no hacía ruido. No parecía un salvador. Parecía un depredador perfectamente camuflado. No sonrió. La seriedad de su rostro fue inmediata. «Soy Gabriel», dijo. Y el acento era aún más fuerte de cerca. Pero ahora ella notaba que era más una mezcla de pronunciaciones que un acento específico, como si hubiera olvidado dónde había nacido. «¿Dónde está él?», preguntó, sin rodeos. Lía sintió la necesidad de llorar, de gritar, de aferrarse a él buscando seguridad, pero su frialdad profesional la mantuvo a distancia. No regresó. «Me dejó la grabadora», dijo ella, señalando el protector solar sobre la mesa. Gabriel entró en la habitación sin ser invitado, la puerta cerrándose suavemente tras él. El olor a limones sicilianos y tierra seca se confrontaba ahora con un nuevo olor, el suyo. Era un olor limpio, a cuero viejo y un toque sutil de tabaco. Era el olor del peligro, y resultaba extrañamente embriagador. Cogió el protector solar, lo abrió y retiró la pequeña grabadora digital. Lo sostuvo en la palma de la mano, sus dedos largos y fuertes. «¿Escuchaste el contenido?», preguntó él, sin mirarla. «No», Lía respondió. Dijo que no debía hacerlo. «Bien», dijo, y finalmente levantó la mirada hacia ella. Fue en ese momento, bajo la intensa luz de la ventana, que Lía vio la primera grieta en su armadura. Había un cansancio profundo, una soledad antigua en sus ojos. Eran ojos que habían visto demasiado. «Estás en peligro, Lía», dijo él, con la voz más suave ahora. «Tienes que confiar en mí completamente. Vas a hacer exactamente lo que yo te ordene. Ya no eres la esposa. Eres el cebo». La palabra la golpeó. Cebo. Pero, extrañamente, el miedo estaba siendo reemplazado por una curiosidad desesperada. Estaba al borde del abismo y, por primera vez, se sentía totalmente viva. «Confío», respondió ella. «Ya no tengo nada». Gabriel la miró por un largo momento, y aquella mirada, intensa, evaluadora y extrañamente protectora, fue el primer contacto real que sintió desde que Pedro le había susurrado: «¿Puedo continuar?». Lía se dio cuenta de que el romance que viviría no sería una historia de amor seguro, sino una aventura desesperada, con un hombre que representaba todo lo que Pedro había ocultado. La verdad. La luna de miel había terminado. La cacería comenzaba. Y Lía estaba, por primera vez, interesada. Gabriel puso la grabadora en el bolsillo interior de su chaqueta ligera, un gesto que pareció definitivo, dando por zanjado el debate antes incluso de que comenzara. Se giró hacia la ventana. El sol de la tarde pegaba fuerte, pero la luz dentro de la habitación parecía tensa.
filtrada por una neblina de incertidumbre. Solo el olor a salitre, ahora, parecía un vestigio de la vida que acababa de perder. No nos quedaremos aquí, dijo él. Este lugar quedó comprometido en el momento en que él te dejó. ¿A dónde vamos? Ni siquiera sé qué está pasando, preguntó Lía con la voz más firme de lo que esperaba, quizás impulsada por la adrenalina. No necesitas saberlo, replicó Gabriel, girándose hacia ella con una rapidez sorprendente. Necesitas actuar. Tu marido, Pedro, no era quien tú pensabas. Estaba involucrado en algo grande, más grande que cualquiera de nosotros, y te usó como tapadera. Ahora está huyendo, o muerto. La grabadora es la única cosa que les importa a ellos. La palabra usó dolió más que la posibilidad de muerto. Lía se sintió como una obra de teatro barata, interpretando un papel que ni siquiera sabía que había recibido. La luna de miel, las sonrisas, la planificación del futuro. Todo era escenografía para esconder algo monstruoso. ¿Qué hago con los anillos?, preguntó Lía, señalando el anillo de compromiso que ahora parecía un peso muerto de hipocresía en su dedo. Gabriel miró su mano. Te los quedas. El papel de la esposa enamorada no ha terminado. Están observando el movimiento. Cualquier cambio brusco en tu comportamiento es una señal de que recibiste ayuda. Él se acercó a la mesa donde estaban los recuerdos de la luna de un mapa arrugado de Capri, 2 copas de vino vacías y el móvil de Lía. El móvil, que antes era una extensión de su vida, ahora parecía un dispositivo de rastreo. Dame tu teléfono, ordenó él. Ella vaciló. Era la última conexión con su vida real, con sus amigas, con la madre a la que no podía avisar sobre el desastre. No voy a hackear tu vida personal, dijo él, leyendo la vacilación. Solo voy a borrar los datos de ubicación y a desactivar las funciones de rastreo que él pueda haber activado. Hizo el trabajo en segundos, usando comandos que Lía nunca había visto. Cuando lo devolvió, el objeto parecía inerte, solo un peso de metal. Parecía haberle arrancado el alma al aparato. Ahora, la primera regla, continuó Gabriel, con la voz baja, casi un susurro que necesitaba ser absorbido. Cuando salgamos, vas a actuar como si estuvieras furiosa. Vas a gritarme, en la recepción. Vas a decir que Pedro huyó con el dinero y con otra mujer. Tienes que montar una escena que sea creíble para quien nos esté vigilando, para justificar tu salida apresurada. Lía tragó saliva. Yo no soy actriz. Eres la esposa que ha sido abandonada en su luna de miel, replicó él sin piedad. Usa la rabia real. Está ahí. Puedo sentirla. Úsala. Esa era la primera señal. El primer suceso. Incómoda que la obligaba a cruzar la línea de la decencia y la discreción. Lía ya no podía ser la mujer reservada y educada que se había casado. Tenía que ser el caos que Pedro había sembrado. Descendieron a la recepción. El vestíbulo del hotel era de mármol blanco pulido, y el olor a jazmín se mezclaba con el aire frío del aire acondicionado. Un contraste cruel con el calor que ardía dentro de ella. Había una pareja de ancianos leyendo periódicos y 2 empleados detrás del mostrador, la imagen perfecta de la normalidad que ella había perdido. Gabriel caminaba 2 pasos por delante, actuando como un extraño que Lía había contratado para ayudarla con la logística de la partida. Quizás un consultor financiero apresurado. No puedo creer que haya hecho esto, comenzó Lía, la voz temblorosa, pero creciendo en volumen, sintiendo cómo el nudo en 1900 su garganta se aflojaba. Gabriel se giró, la expresión perfectamente neutra, pero sus ojos la animaban. Dijo que me amaba. Estábamos en nuestra luna de miel, y ahora simplemente desaparece y yo descubro que usó mi tarjeta para pagar el pasaje de ella. Lía gritó, señalando a Gabriel, intentando canalizar todo el dolor de la traición en la actuación. La pareja de ancianos levantó la cabeza. Los empleados del hotel miraron con lástima profesional, el tipo de lástima que se reserva para turistas problemáticos. Señora, por favor, mantenga la voz baja, pidió educadamente uno de los empleados en italiano, acercándose con cautela. Lía avanzó hacia Gabriel, sin tocarlo, pero la cercanía era una amenaza. ¿Es usted su abogado? ¿Es usted su cómplice? Voy a denunciarlos a los 2. Lía, mantén la calma. Estoy aquí para ayudarte a resolver la situación financiera, dijo Gabriel, su voz proyectada para ser oída, pero con una calma que la enfureció aún más.
Parecía un hombre intentando calmar a una histérica. Y la humillación era un combustible poderoso. Ella pudo sentir la rabia real ascender. Ya no era actuación. Era el dolor de la traición. Pensó en Pedro, en la suavidad de su susurro, en el puedo continuar, y en la mentira gigante que se escondía detrás de todo. La mentira era su amante. No quiero tu ayuda. Quiero mi dinero. Y quiero que él pague por esto. Ella cogió un pequeño jarrón de mesa, cerámica barata, de recuerdo, y lo tiró al suelo. El sonido fue estrepitoso, rompiendo la serenidad del mármol. Gabriel la agarró por el brazo, no con violencia, sino con una fuerza que no podía ser ignorada. Él la arrastró hacia la salida. Vámonos, ahora. Te arrepentirás de esto después, siseó. Pero el siseo era parte de la actuación. La actuación funcionó. El empleado se apresuró a llamar a un taxi. Lía estaba llorando de verdad ahora. Lágrimas cálidas de humillación y miedo. Había destrozado su pasado, destrozado su matrimonio, frente a extraños. Entraron en un taxi apretado, apestando a diésel y menta. El viaje fue tenso. Lía se sentó recostada en la puerta, intentando recuperar el aliento. El brazo por donde Gabriel la había sujetado todavía le palpitaba. Eso estuvo bien, murmuró él, sin mirarla, observando el tráfico por la ventana, sus ojos marrones escudriñando cada espejo retrovisor. No estaba actuando todo el tiempo, admitió, con la voz ronca. La rabia era real. Lo sé. Y por primera vez, la miró con algo que no era solo evaluación, era un reconocimiento. Usa esa rabia, Lía. Te mantendrá viva. El miedo te paraliza. La rabia te mueve. Sacó un mapa doblado del bolsillo, no de turista, sino un mapa con anotaciones a bolígrafo rojo. El olor a cuero y tabaco de él la invadió en el espacio confinado del coche. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. A un lugar donde el mar no tiene paredes. Un puerto seguro temporal. En el interior de Campania. No es un hotel. Es una casa de seguridad. ¿Y Pedro?, insistió ella volviendo al punto crucial. ¿Qué quería que hiciera? ¿Por qué me dejó la grabadora? Gabriel dudó, el mapa flotando sobre su regazo. Pedro no solo estaba huyendo, estaba intentando redimirse, de alguna manera. Sabía que vendrían a por él. El magnetófono debe contener información que no pudo transmitir, información que podría desmantelar la organización. ¿Organización de qué?, susurró Lía. Tráfico de información, armas, dinero. Una red que se disfraza de empresa de tecnología ecológica. Y tú eras la esposa perfecta para el director ejecutivo. La esposa ingenua, que no haría preguntas. La traición se había cristalizado. Ya no se trataba solo de otra mujer. Se trataba de una vida entera construida sobre una mentira, donde hasta su amor era una herramienta de camuflaje. El viaje duró casi 3 horas, dejando atrás el olor salado del Mediterráneo y sumergiéndolos en los valles secos y los olivares de la campiña rural. La casa de seguridad era una antigua maseria de piedra oscura, oculta tras un muro denso y alto. No había vecinos, solo el sonido de los grillos y el fuerte olor a romero silvestre. Gabriel abrió la puerta de hierro forjado y entraron. El interior era espartano, pero seguro. Tenía una cocina funcional y una habitación sencilla. Te quedarás aquí. Yo me quedaré en la habitación de al lado. Su voz, una vez más, estrictamente profesional. Lía estaba exhausta. Se sentó en el borde de 1900. La cama y el colchón crujió bajo su peso. Pedro me amaba, dijo, la frase sonando vacía en el silencio de la casa. Era una afirmación, no una pregunta. Necesitaba que él lo negara para poder seguir adelante. Gabriel estaba revisando las cerraduras y las ventanas, moviéndose con una eficiencia silenciosa. Se detuvo, los hombros tensos, y la miró. No puedo responder a eso, Lía, dijo. Pero sí puedo decirte una cosa. La gente como él, que vive doblemente, se aferra a cualquier cosa real. Tal vez amó la idea de ti, o tal vez te amó de verdad, y por eso intentó protegerte al final, dejándote atrás. Pero eso no cambia el hecho de que te puso aquí, conmigo, en medio de una guerra que no es tuya. Su realismo era un extraño bálsamo. Ella no necesitaba de mentiras reconfortantes. Ella necesitaba verdades brutales para sobrevivir. ¿Y tú, Gabriel?, preguntó ella. La pregunta salió sin filtro,
impulsada por la necesidad de entender al hombre que ahora era su guardián y su carcelero. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es tu verdad? Él no desvió la mirada. Sus ojos eran aún más sombríos en la penumbra de la habitación. Mi verdad es simple, respondió. Yo soy el hombre que limpia el desorden que gente como Pedro deja atrás. Y ahora, yo soy tu única oportunidad de salir viva de esta historia. Él se acercó a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Extendió la mano y le tocó el costado del rostro, un toque breve, pero que portaba la electricidad de un secreto compartido. No había ternura, pero sí una confirmación de que estaban, ahora, ligados por el peligro. Descansa, Lia. Mañana vamos a escuchar la grabadora. Y tu vida, la que conociste, va a terminar de verdad. Salió, cerrando la puerta. Lia se quedó inmóvil. La piel aún le hormigueaba en el lugar donde él la había tocado. El toque de Gabriel no era el toque de un amante. Era el toque de un cómplice en el crimen. Y ella se dio cuenta, con un escalofrío que recorrió su cuerpo, de que ese peligro era lo único que la hacía sentirse conectada a alguien de nuevo. Estaba traicionada, abandonada y aterrorizada. Pero en la oscuridad de aquella casa de piedra, Lia finalmente dejó de llorar por Pedro. Estaba lista para la cacería. El sol de Andalucía se levantó como un agresor, arrojando una luz dura a través de la única ventana pequeña de la habitación. Lia despertó con el olor a romero caliente mezclado con el polvo mineral de la piedra. Se levantó. Le dolía el cuerpo, pero su mente estaba peligrosamente lúcida. Se movió hacia la cocina, donde Gabriel ya estaba de pie, vistiendo una camiseta oscura y pantalones cargo, la viva imagen de la preparación militar en un escenario de paz bucólica. Había café fuerte, casi amargo, hirviendo en la estufa. Él no hizo preguntas sobre cómo había dormido, solo señaló la mesa rústica, donde el grabador plateado de Pedro reposaba junto a un vaso de agua. Aquel objeto, pequeño e inofensivo, cargaba el peso de su vida entera. Andalucía era hermosa, pensó ella, pero el miedo convertía cada rayo de sol en una amenaza. ¿Estás lista?, preguntó él, sin rodeos. Lia respiró hondo, sintiendo el aroma del café penetrar en sus pulmones. Lista nunca sería la palabra adecuada. No tengo elección, dijo ella. Gabriel asintió, como si esperase exactamente esa fría resignación. Se sentó frente a ella. La mesa era pequeña, forzando una proximidad incómoda. Presionó el botón play. El sonido del viento amortiguado y después, la voz de Pedro. No la voz pública, pulida y confiada, sino una voz áspera, nerviosa, casi irreconocible. Era la voz de un hombre escribiendo su epitafio. Si estás escuchando esto, Lia, significa que he fracasado. Y lamento mucho haberte arrastrado a esto. Lia se estremeció. El lo siento de Pedro sonó como un insulto grabado. Comenzó a narrar, de forma rápida y técnica, la estructura de la organización. La llamó la telaraña. Explicó que usaban la fachada de tecnología, verde para mover capital sucio, y que él, Pedro, era el arquitecto financiero. Su voz, aún cargada de tensión, todavía intentaba justificar sus acciones. Necesitaba una fachada perfecta, alguien que me diese credibilidad. Y tú, Lia, eras perfecta. La heredera de Vettore. La empresa que querían para blanquear la mayor parte del dinero. La revelación golpeó a Lia como un chorro de agua fría. No era solo que él la hubiera usado, era que ella era la clave. Vettore, la empresa de diseño, energía que su padre había fundado y ella había ayudado a crecer, era el objetivo principal. El matrimonio, la luna de miel, la vida doméstica, todo era una adquisición de negocios disfrazada. Me necesitaba para la empresa, dijo ella, girándose hacia Gabriel, buscando refugio en su fría realidad. Gabriel no reaccionó, solo asintió con la cabeza hacia el grabador, indicando que debía seguir escuchando. Pedro continuó, la respiración pesada. Pero entonces, sucedió lo que no debería haber sucedido. Me enamoré, no de la fachada, de ti, de tu sonrisa al despertar, de la manera en que te ponías las gafas para leer. Intenté salir, Lia, intenté sacarte de esto, pero no dejan salir a nadie. Ahí estaba, el cliché final, el villano que se enamora de la víctima e intenta una redención patética. Lia sintió náuseas. La voz de Pedro se puso más tensa. Lo que realmente quieren no es Vettore. Es el libro negro que tu padre escondió antes de morir. Ese archivo con todos los mínimos.
Nombres de los inversores originales de la red, antes de convertirse en una corporación. Creen que te lo di. No lo hice. Ni siquiera sé dónde está, pero van a creer que tú lo sabes. Leah frunció el ceño. El libro negro. Su padre había muerto hacía 5 años de un ataque cardíaco fulminante. Ella recordó una caja fuerte que él mantenía cerrada en casa, pero que estaba vacía cuando la abrió después del funeral. Nunca le dio importancia. Están detrás de mí, pero vendrán a por ti. Usarán cualquier cosa para hacerte hablar. Saben que confías en él. La grabación se detuvo abruptamente. El sonido seco de la cinta siendo interrumpida. El silencio que se instaló en la cocina era más violento que cualquier grito. Leah miró el grabador. Luego a Gabriel. Repitió, la voz ronca. Y él iba a decir que confiaba en quién. Gabriel apagó el grabador y lo empujó a un lado. Iba a decir que confiabas en él, o en alguien cercano. Pedro no confiaba en. Me dejó este desastre porque yo era la única persona que sabía que podía mantenerte viva, dijo. Leah se levantó tan rápido que la silla raspó el suelo de piedra. La rabia era un fuego frío, consumiendo el dolor. Lo sabías. Sabías todo esto. Desde el principio, gritó, no en tono de pregunta, sino de acusación. Él la miró de vuelta, inquebrantable. Sabía que Pedro era un criminal. Sabía que él te estaba usando como cobertura. Soy el agente que estaba investigando a la red. Leah. Me estaba acercando a él. El encuentro en la luna de miel no fue una coincidencia. Estaba allí para arrestarlo. Leah se tambaleó. Entonces, su susurro en la noche de bodas, el calor de la piel, la intimidad, no eran un desvío de carácter. Eran parte de una misión. La atracción que ella había sentido. El consuelo que él le ofrecía. Todo era una mentira calculada. Me sedujiste para obtener información, dijo ella, con la voz apenas audible. Él no desvió la mirada. Usé lo que estaba disponible. Estabas vulnerable. Necesitaba saber cuánto sabías y cuánto confiaba él en ti. La traición de Pedro era una herida profunda, pero la frialdad profesional de Gabriel era corrosiva. Ella sintió que su dignidad estaba siendo robada, capa por capa. ¿Y qué pasó en la piscina? ¿Qué ibas a preguntarme? ¿Puedo continuar? Imitó ella la voz de él, llena de escarnio. ¿Qué ibas a continuar? ¿La investigación? ¿O la mentira? Gabriel se levantó. La tensión entre ellos llenando el pequeño espacio de la cocina. Iba a continuar la investigación, sí. Pero no soy un robot, Leah. Soy un hombre. Y lo que pasó esa noche no estaba en el manual de instrucciones. Intenté mantener la distancia, intenté ser profesional. Pero no fue así como sucedió. «Estás mintiendo», gritó ella, golpeando las manos contra la mesa. «Estás intentando romantizar tu traición para que confíe en ti». Él se acercó a ella. El movimiento rápido y decisivo. Le sujetó los brazos, no con violencia, sino para obligarla a dejar de forcejear. Sus ojos se encontraron con los de ella. «Escúchame bien, Leah. Yo no soy Pedro. No te prometí un futuro que no existía. Te di una noche de verdad en medio de una montaña de mentiras. Y si crees que estoy intentando seducirte ahora, es porque no estás prestando atención al peligro real. Estoy aquí para mantenerte viva, no para amarte. El amor es lo que te metió en este lío. Sus palabras eran brutales. Pero por primera vez, ella vio un atisbo de honestidad. Su verdad era dolorosa, pero estable. Ella se zafó de su agarre, alejándose, respirando profundamente el aire pesado y polvoriento de la casa de piedra. El libro negro. «No sé dónde está Gabriel. Mi padre nunca mencionó nada de eso», dijo ella, volviendo a concentrarse, forzando las emociones a un segundo plano. La calma profesional regresó al rostro de Gabriel. Era un mecanismo de defensa que él vestía como una armadura. Pedro sabía que no lo sabías. Pero la red no va a creerlo. Lo único que te queda por hacer es revolver tu memoria. ¿Qué valoraba tu padre? ¿Qué guardaba? ¿A dónde iba cuando quería estar a solas? Piensa en algo que escondió de todos, incluso de ti. Leah cerró los ojos. Su padre. Un hombre reservado. Obsesionado con las antigüedades. Recordó su casa en Florencia, llena de arte y libros antiguos. Había una habitación. Un estudio en el que no dejaba entrar a nadie. Decía que era su caos creativo. Nunca entré después de que muriera. Siempre. Estaba cerrado con llave. Gabriela sintió, con los ojos de repente llenos de cálculo. La red sabe que estás huyendo. No van a esperar mucho.
Tenemos que ir a Florencia, Lía, y tenemos que ir ahora. El conflicto había estallado, pero en lugar de desintegración, creó una nueva alianza. El fin de su vida con Pedro no resultó en lágrimas, sino en un plan de fuga e investigación. Ya no era la esposa traicionada. Era una pieza activa en el tablero. Ella miró hacia la ventana. El sol estaba alto. Pensó en su casa en Roma, en su vida de lujo, en su matrimonio. Todo reducido a cenizas. ¿Y si están allí, esperándonos? Le preguntó a Gabriel. Él tomó la llave del coche y el mapa, el mismo mapa marcado con anotaciones rojas. Si están allí, haremos que se arrepientan de haber nacido, prometió él. Y había una ferocidad silenciosa en su tono que la hizo creer, mientras él comprobaba las armas que estaban escondidas. Debajo del colchón, Lía cogió la botella de agua y bebió. El high gusto metálico del miedo seguía en su boca. Estaba a punto de volver a la ciudad que guardaba la llave de su traición. Y su único escudo era un hombre que la había seducido y luego confesado que usaba el amor como un... La ironía era cruel, pero estaba viva, y por primera vez en mucho tiempo, Lía sintió que estaba tomando las riendas de su propia historia, incluso si esa historia era un guión de acción y venganza. Ya no estaba huyendo. Estaba cazando la verdad. La carretera hacia Florencia sería larga, y ella sabía que con cada kilómetro, el peligro los empujaría a estar más cerca, física y emocionalmente. El juego había comenzado. El olor a tierra mojada y metal frío envolvía el interior del coche mientras cruzaban la Toscana. Gabriel conducía rápido, pero sin prisa, con la calma depredadora de quien está acostumbrado a cazar o ser cazado. Lía estaba en el asiento del pasajero, mirando los olivos que pasaban como borrones verdes y plateados. El silencio entre ellos era más fuerte que cualquier grito que hubieran intercambiado en la cocina. Era un silencio forjado a hierro y fuego, la aceptación mutua de que se odiaban y se necesitaban en la misma medida. Ella pensó en lo que él había dicho. Estoy aquí para mantenerte viva, no para amarte. El amor es lo que te trajo a este lío. Yo soy la salida. La honestidad había sido un choque eléctrico. Prefería la comodidad de la mentira de Pedro, pero la electricidad de Gabriel la mantenía alerta. «Ah, viva. ¿Tienes hambre?», preguntó, sin quitar los ojos de la carretera. «No puedo comer», respondió ella. «Vamos a parar en una gasolinera. Necesitas glucosa para pensar. Tienes que estar en tu mejor forma cuando registremos ese estudio. La telaraña no te dará una segunda oportunidad». Ella asintió. El hambre era secundaria a la urgencia. «Háblame de la telaraña. ¿Qué quieren con ese libro negro?». Gabriel suspiró, con un sonido áspero. «Son lo que queda de las grandes familias que controlaban el flujo de capital en la Europa de posguerra. Su padre, el anticuario, era el guardián de algo que probaba el origen de todo: fortunas, influencia, crímenes. El libro negro no trata de dinero, Lía. Trata del poder de destruir la reputación de quien lo posee. Es el certificado de nacimiento de toda la corrupción moderna. ¿Y Pedro? Pedro era el brazo derecho de tu padre, el heredero aparente de su honestidad. Cuando tu padre murió, Pedro debió haber entregado el libro, pero lo escondió, usando la búsqueda como excusa para acercarse a ti. Necesitaba acceso a tu vida, a los lugares que tu padre te enseñó a... Te amó de verdad, dijo Gabriel, con la voz volviéndose fría. Pero su amor era un subproducto de una ambición mucho mayor. Lía sintió que el estómago se le revolvía. El amor era un subproducto. Esa frase resonaría en ella para siempre. Horas después, las colinas dieron paso a la niebla dorada de Florencia. La ciudad era una pintura, renacentista bajo el sol de la tarde. Pero para Lía, parecía una trampa dorada. Estacionaron el coche en un garaje oscuro, y siguieron a pie por las callejuelas estrechas, donde el olor a cuero viejo, aceite de oliva y piedra caliente flotaba en el aire. La casa del padre de Lía estaba cerca del Arno. Un palacio modesto, pero imponente. La puerta de roble parecía tragarse la luz. Lía tembló al tocar el pomo frío. ¿Tienes la llave del estudio?, susurró Gabriel. Sí. Mi padre me dio un llavero especial en mi último cumpleaños. Dijo que era para el día en que quisiera entender su caos. Sintió la punzada de la pérdida, mezclada con la rabia. Entraron en la casa. El silencio era profundo, el aire quieto, con olor a naftalina y a tierra. La ausencia de su padre era un peso físico.
El estudio estaba en el piso superior, en la parte trasera. La puerta era de madera maciza, con una cerradura antigua y ornamentada. Leah dudó, la mano flotando sobre la llave. Cuando entres... Ya no eres su hija, advirtió Gabriel. Eres la cazadora. No sientas culpa. Respiró hondo y giró la llave. El clic. Un sonido metálico rompió el silencio. El estudio no era un caos creativo, era una fortaleza. Estanterías del suelo al techo atestadas de libros encuadernados en cuero, mapas antiguos desplegados sobre mesas de trabajo, y el intenso olor a cera de abeja y papel oxidado. La única luz provenía de una ventana alta, proyectando haces oblicuos de polvo danzante. ¿Dónde guardaría algo tan peligroso?, se preguntó Leah, moviéndose por el ambiente. Piensa en seguridad, dijo Gabriel, examinando los libros. No en escondite. Si quería que lo encontraras, no lo pondría en una caja fuerte, sino en algo que solo tú reconocerías. Leah pasó los dedos por los lomos de los libros. Títulos en latín, tratados sobre arte, filosofía. Recordó una conversación cuando era adolescente, sobre la belleza de la disimulación. Su padre había dicho que el mejor lugar para ocultar un secreto es a la vista de todos, enmascarado como algo común. Se dirigió a una estantería aislada. Había una colección de cuadernos de dibujo que su padre usaba para planear las restauraciones. Tomó el último. El olor a grafito fresco mezclado con el olor a vejez. Estaba vacío. Él nunca dejaba un cuaderno vacío, dijo ella. Odiaba el desperdicio. Gabriel se acercó. Le quitó el cuaderno de la mano y lo volteó. La tapa era gruesa, hecha para parecer un bloque de arte. Presionó el lomo. Un sonido seco, como madera que se separa. La tapa se abrió, revelando un compartimento hueco. Dentro, reposaba un pequeño libro, encuadernado en cuero negro sin adornos. El libro negro. La cubierta parecía absorber la poca luz del ambiente. Leah sintió un vértigo al tocar el objeto. Era frío y pesado. Lo abrió en la primera página. No había nombres, solo símbolos y fechas. Era eso. El centro de la tormenta. No tuvieron tiempo de procesar el descubrimiento. El sonido vino del piso de abajo. El crujido de la puerta principal, más fuerte y más apresurado de lo que ellos habían provocado. Sabían que veníamos, susurró Leah, con el corazón latiéndole rápido. Demasiado. Gabriel no respondió con palabras. La empujó detrás de las estanterías y sacó la pistola que llevaba discretamente sujeta bajo su chaqueta. Permanece quieta. Pase lo que pase, no sueltes el libro. Es la única moneda de cambio que tenemos. Los pasos subían la escalera, pesados, numerosos. No eran ladrones. Eran cazadores. Leah escondió el libro bajo la blusa, sintiendo el peso frío contra su piel. El olor a pólvora comenzó a mezclarse con el olor a papel. La puerta del estudio fue derribada de una patada violenta. Entraron 3 hombres, vestidos con ropas oscuras, rostros tensos. El líder, un hombre con un corte de pelo limpio y ojos vacíos, hizo contacto visual con Gabriel. Deberías saber que no podías huir de nosotros, Gabriel, dijo el hombre, con la voz extrañamente tranquila. No estoy huyendo, estoy cazando, respondió Gabriel, disparando sin previo aviso. El sonido del disparo resonó en la sala de piedra, ensordecedor. El líder cayó, pero los otros 2 se movieron con velocidad profesional, disparando como respuesta. Gabriel se lanzó sobre Leah, empujándola al suelo, usando la mesa de dibujo como escudo. Leah podía sentir el calor del cuerpo de Gabriel, el olor a sudor y adrenalina. Estaba atrapada bajo él, su pistola disparando de nuevo. El caos era total. Cristales se astillaban, los libros caían en cascadas de papel. Tenían que salir de allí. La tiró hacia atrás de la estantería. Hay una salida de servicio. ¡Por el balcón!, gritó. Gabriel cubrió la huida, disparando para mantener a los hombres a raya. Leah corrió, torpe, tropezando con los escombros del estudio de su padre. Abrió la puerta del balcón, el aire fresco de la noche de Florencia golpeando su rostro. Saltaron. El impacto contra el suelo de piedra fue doloroso, pero apenas lo sintió. El miedo era un poderoso analgésico. Corrieron por la oscuridad, mezclándose con los callejones, dejando atrás la casa de mentiras y el olor a muerte.
Cuando estuvieron a kilómetros de distancia, temporalmente seguros en un coche robado a un turista, Lia finalmente se permitió respirar. El libro negro todavía estaba contra su pecho, un ancla fría en su nueva realidad. Lo que sucedió en aquellos minutos aterradores no era romance, superación. Era supervivencia pura y dura. Se detuvieron en una carretera desierta, el cielo comenzando a clarear en el horizonte. Gabriel estaba herido, un corte superficial en el brazo que él limpiaba con un pañuelo. «Te dije que yo no era Pedro», dijo él, mirándola. El cansancio oscureciendo sus ojos. «Me salvaste», respondió Lee. «No fue por amor. No. Fue por un contrato», dijo él. Pero había algo en la manera en que la miraba que desmentía la frialdad de sus palabras. Él se había interpuesto entre ella y la muerte. Aquella mañana, sentada en el coche, observando el amanecer sobre los campos italianos, Lia finalmente entendió lo que significaba la superación. No era encontrar un nuevo amor que llenara el vacío dejado por la traición. Era aceptar que el vacío existía, y que ella era lo suficientemente fuerte para llenarlo con su propia verdad. Abrió el libro negro de nuevo, no para leer los secretos de la telaraña, sino para leer el secreto de sí misma. Había perdido la vida que creía tener, pero había ganado la libertad de ser quien era. Ahora era una fugitiva, una viuda y una guardiana de secretos, pero ya no era una víctima. «No confío en ti, Gabriel», dijo ella con voz firme. «Pero creo en lo que haces». Él asintió. Eso es más de lo que la mayoría de los matrimonios pueden decir. El camino por delante era largo e incierto. Necesitaban entregar el libro negro a quien pudiera usarlo para destruir la telaraña. Y eso significaba sumergirse aún más profundo en el submundo. No habría anillos, ni promesas de un futuro tranquilo. Lo que había era la asociación forzada de dos almas rotas, unidas por el peligro y por la honestidad brutal. Lia no sabía si algún día perdonaría a Gabriel por el inicio de su relación, pero se dio cuenta de que el perdón que importaba no era el de él, sino el que ella se daba a sí misma por haberse permitido ser tan ciega. Y si hay algo, lo que aprendí de toda esta locura es esto: la vida no te debe un final de cuento de hadas, te debe la verdad. Y si no confías en nadie más, confía en tu instinto, porque al final, el único romance que verdaderamente importa es el que tienes contigo misma. Puedes tener la luna de miel más hermosa del mundo, pero si la persona a tu lado susurra, ¿puedo seguir?, asegúrate de que lo que quieres seguir es tu felicidad, y no tu ilusión. A veces, la mayor prueba de amor es el coraje de empezar de nuevo, sola, incluso si el camino está pavimentado de no siento pólvora y mentiras. Estaba viva, y eso era suficiente.